Jimmy, hoy día Jimmy vas a estar premiado. Jimmy, abre tu micrófono. Presente, doctora. A ver, ¿cómo clasificamos a las enfermedades cerebrovasculares y cuál es el más frecuente? Ya, doctora. Primero vamos a clasificarlos en isquémicas o hemorrágicas. Eh, la isquémica, doctora, es la que tiene mayor caso, de 80 a 85%. Ya. ¿Y la hemorrágica? De un 15 a un 20%, doctora. Ya. Judith Guaranca, ¿estás? Pregunta, doctora. ¿Cómo era la clasificación según el TOAS, considerando la parte etiopatogénica o etiológica del estrojo isquémico? Según el TOAS, doctora, Según el TOAS de 1993. bueno, según el TOAS, el ictus se va a clasificar en isquémico o hemorrágico. Y a su vez el isquémico lo podemos clasificar en focal o global. El focal puede ser un infarto cerebral o puede ser un TIA, pero el hemorrágico lo podemos clasificar en hemorragia subaracnoidea y una hemorragia cerebral, la cual se va a Ya, subclasificar. pero en la clasificación etiológica que te da el TOAS, ¿cómo se clasificaba? Está bien, esta Isquémico, clasificación que te estás dando es a grandes, ¿no? Pero viendo la etiología, eh, según la etiología, doctora, sería cardioembólico, que es en muy un bien, 30%, enfermedad de vasos grandes o aterotrombóticos en un 20%, enfermedad de vasos pequeños en un 20%, de causa desconocida en un 27% y otras causas raras en un 3%. ya. Wilber, el último, a ver, Wilber. Sí, doctora, presente. A ver, Wilber, en relación, a ver, mm, a ver, ya dio la clasificación. Te vamos a preguntar. Ahí está. ¿Cuál es la utilidad de la tomografía cerebral en un estrojo? ¿Para qué me sirve? Principalmente ese se toma, doctora, cuando hay que hasta las 72 horas en cuanto a la tomografía. Ahí nos va a determinar principalmente si hay algún daño a las 72 horas. Quien es mejor para esto sería la resonancia magnética, que a las menos de 6 horas ya nos podría determinar si hay algún tipo de daño cerebral. Ya, pero ¿cuál es la utilidad de la tomografía? ¿Por qué yo pido tomografía cerebral en un paciente con estrojo? Se le puede encontrar lo que es los signos tempranos de esto, señor. Ya, para dar el diagnóstico, pero Sí, principalmente para definir si estoy frente a un isquémico versus un hemorrágico. hemorrágico, ¿no? Ya, Tica Sanabria ha entrado tarde. Ya has tenido problemas, pero ya es tarde, ¿ya? No está, Doctorita, discúlpeme, por favor. ya. A ver, presente, perdón, no tengo internet. Ya, ya, muy bien, Fernando. Claro, para diferenciar, ¿no? Si es isquémico o hemorrágico y ver el área de compromiso y la localización. Además de eso, me sirve, y no lo dije en la anterior clase, para ver el área penumbra. Cuando ustedes van a tener el stroke o el infarto cerebral, uno va a poder ahí determinar el núcleo de infartado, que va a ser la zona infartada e irreversible de recuperar, y el área de penumbra, que generalmente es alrededor de ese núcleo infartado, que es el área donde justamente yo voy a ir a recuperar, porque ese sí es mi tejido cerebral recuperable, el cual me va a ayudar la trombólisis, el tratamiento para yo poder recuperar el área de penumbra, ¿ya?
Entonces, aparte de ver, de descartar que es un hemorrágico, un isquémico, ubicar la lesión, me va a ayudar a determinar el núcleo infartado y el área de penumbre, el área que yo tengo la posibilidad para recuperar, ¿ya? Muy bien, entonces, teniendo ya esas cosas claras, ya tenemos el diagnóstico de un infarto cerebral, ya tenemos la escala de NIH, y algo importante que también no lo hemos visto, ¿no? Es de que cuando yo llamo que es un stroke leve, cuando yo llamo que es un infarto, un stroke moderado, y cuando es un stroke, ¿cómo se llama? Grave. ¿Alguien sabe cómo yo puedo decir que es un stroke leve, un stroke moderado, un stroke grave? ¿No? ¿Alguien sabe del grupo? ¿Por qué me sirve saber si es leve, si es moderado, o si es grave, o si es menor? ¿No? Eso es importante. ¿Por qué? Para ver las características de presentación neurológica, doctora. Ya, y también para el tratamiento, ¿ya? Me ayuda para definir el tratamiento. Por eso es que ahora les estoy recalcando esto, porque al hablar, ¿no? Durante la clase, no, en la parte de arriba no les mencioné. Sin embargo, ahora que voy a hablar del tratamiento, hay cosas que debo de considerar. Entonces, ustedes tienen lo que es el NIH, ¿no? La escala de NIH. ¿Qué es la escala? ¿Qué significa NIH? ¿Alguien ha investigado? Nadie investigaba, yo hablando más, pero nadie ha ido a leer y repasar de dónde viene NIH. Entonces, es la escala de accidentes cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de Salud, ¿no es cierto? Esta escala dijimos que califica un puntaje total de 0 ¿a cuánto? A 42. 42, doctora. Su mínimo puntaje, ¿qué sabe, no? Tienen chanchullo acá mismo. El mínimo puntaje 0 puntos y el máximo puntaje va a ser 42. ¿Para qué me ayuda esto? Justamente para yo poder decir el pronóstico y la severidad del stroke, ¿no? La severidad, o sea, ¿es leve, es moderado o es grave? Si es leve, debe de considerarse menos de 3 puntos, ¿ya? Si es moderado, es de 4 a 9. Y hablo de un stroke grave cuando es mayor de 10. ¿Ya? Eso para que ustedes tengan en consideración. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a definir el tratamiento, ¿no? Cuando voy a, incluso para la trombólisis, para ver el tratamiento con antiagregación plaquetaria, ¿no? También me va a ayudar a definir eso, ¿no? La terapia antiplaquetaria dual, ¿no? Eso también me va a ayudar, ¿ya? Entonces, ya teniendo eso, vamos a continuar. Entonces, no se olvide cuándo es leve, cuándo es moderado y cuándo es grave, ¿no? Entonces, el tratamiento, ¿no? del stroke va a ser principalmente enfocándose en la parte para determinar, o sea, hay que determinar la etiología, ¿no? Sabemos la etiología y tenemos que ir a la etiología para poder prevenir la recurrencia del stroke. Sintomático, obviamente, si el paciente convulsiona, daré anticonvulsivantes. No se da anticonvulsivante profiláctico. O sea, no es que tiene un stroke grande y nunca convulsionado, por si acaso le daré antiepiléptico. No existe eso, ¿ya? El paciente tiene que haber convulsionado para yo darle un tratamiento antiepiléptico. Anticoagulación, y lo otro es la terapia antiplaquetaria dual, ¿no? Es lo último, ¿no? Entonces, ¿qué va a considerar la terapia? A manera general, va a considerar la etiología, dijimos, ¿no es cierto? La fisioterapia, que es la parte de la rehabilitación, dijimos que es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Vamos a tratar de dar tratamiento para evitar las complicaciones, ¿no es cierto? Y obviamente en la primera parte, en la fase aguda, o sea, fase aguda antes de las 24 horas, vamos a tratar de estabilizar todo lo que son las vías respiratorias y la circulación, ¿no? Comprobando el ABC, que ustedes ya conocen,
la vía aérea permeable, ¿no? Adecuada ventilación. Vamos a considerar la terapia trombolítica, de caso ser necesario, la trombectomía mecánica, ¿no es cierto?, hasta las 24 horas, obviamente la terapia trombolítica solamente considerada dentro de las 4.5 horas, ¿no es cierto? La finalidad de este tipo de terapia, tanto la terapia trombolítica como la trombectomía mecánica, va a ser considerada como la restauración oportuna del flujo sanguíneo, ¿no? Definir entre uno y el otro nos va a ayudar el tiempo de cerebro, el tiempo de inicio de los síntomas de un paciente, ¿ya? De los fármacos antitrombóticos vamos a considerar a dos, ¿no es cierto? Los antiplaquetarios y los anticoagulantes. Y bueno, como primera línea dijimos comprobar el ABC y usar soluciones no usar soluciones hipotónicas como dextrosa al 5%. ¿Por qué? ¿Alguien sabe el por qué no debo de usar yo solución hipotónica en un paciente que ha sufrido un stroke? Obviamente la solución que vamos a elegir en estos pacientes es el cloruro de sodio, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de darle la hidratación a este paciente, ¿no? Con cloruro de sodio, pero no usamos soluciones hipotónicas. ¿Por qué no se usa soluciones hipotónicas en un paciente con stroke? O sea, no debo de usar dextrosa al 5%, pero está con amarillo, ¿no? Porque puede producir, doctorita, una hipertensión intracraneal o edema cerebral. Exactamente, ¿no? Porque aumenta, ¿no es cierto? Aumenta, la dextrosa es glucosa, entonces jala, pues, ¿no? Entonces hay aumento del edema cerebral, entonces está contraindicado, ¿ya? Muy bien, ¿quién ha participado? Stumpe, doctorita, Wilber Alex Stumpe. Wilber, ya. Esto es de la parte general, la oxigenoterapia, ¿no? Pero ¿cuánto es a considerar el oxígeno, no? Este es de la guía del AJA. Sin embargo, si ustedes van a revisar la guía de el up to date, y ellos recomiendan la saturación para mayor igual a 94%, ¿ya? El AJA recomienda 92%, ¿no? El paciente que tiene menos desoxigenación y ha tenido un evento agudo de stroke debe de ponérsele oxígeno por cánula binasal, ¿no? O dependiendo, ¿no? Si requiere máscara de Venturi, ¿ya? Entonces, mantener los grados de oxigenación adecuadas también es una de las cosas que hay que considerar en estos pacientes. ¿Qué más tenemos? Tenemos la parte de la presión arterial, ¿no es cierto? Existe el concepto, y eso deben de tenerlo ustedes muy en cuenta, porque hay que ser muy cuidadosos, muy cautelosos en bajar la presión, ¿no? Arterial. Es más, no se recomienda bajar la presión arterial de manera aguda, ¿no? Durante las primeras 24 horas, ¿ya? Después del inicio de un stroke, obviamente. Entonces, hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un stroke y tiene una hipertensión extrema, ¿a qué le voy a llamar extrema? O sea, que su presión arterial esté, la sistólica, más de 220, o la diastólica, más de 120, o un PANDE mayor a 130, está indicado el antihipertensivo. O sea, son casos solamente excepcionales los que yo voy a hacer uso de algún antihipertensivo en la parte aguda. ¿Por qué? Porque solamente yo puedo bajar incluso solamente aproximadamente el 15% durante las primeras 24 horas después del inicio de un stroke, ¿ya? Acá ustedes tienen en
en esta diapositiva la presión que hay que manejar, ¿no? Entonces puede ser pregunta de examen, ¿no? Cuando yo voy a, ¿cómo debo de hacer el manejo de la presión arterial en un paciente que tiene stroke? Entonces ustedes consideren eso, hay que ser cauteloso y solo voy a dar tratamiento antihipertensivo o voy a manejarlo de forma aguda cuando tengo una hipertensión extensa mayor o igual a 220 en la sistólica y mayor a 120 en la diastólica o un poco mayor a 130. Lo otro es de que hay que tener en cuenta algunas situaciones, ¿no es cierto? Pacientes, por ejemplo, que tengan enfermedad coronaria, ¿no? Isquemia activa, insuficiencia cardíaca, disección aórtica, encefalopatía hipertensiva, preeclampsia, eclampsia, ahí sí yo me voy a permitir usar o dar tratamiento agudo. ¿Con qué medicamentos? Con los que ustedes ven ahí, la betalol, enalaprilato, captopril, ¿ya? Y se debe de evitar el uso de nifedipino, que ya saben, ¿han llevado cardio? Sí han llevado cardio, ¿no? Que saben que es un antagonista de calcio, ¿no es cierto? Por vía sublingual no se debe de utilizar en un paciente que tiene stroke. Se prefiere utilizar esos tres, ¿no? La betalol, enalaprilato, captopril, ¿ya? Obviamente todo paciente que tiene stroke agudo, lo ideal es manejarlo en una unidad de ictus, pero en todo el Cusco tenemos unidad de ictus, por ejemplo, no lo tenemos. Solo tenemos trauma shock y tenemos UCI. Por eso es que nuestros pacientes pasan a trauma shock para un monitoreo muy constante de los signos vitales, dentro de ellos la presión arterial, ¿no? Entonces ellos tienen que estar monitorizados, pues, ¿no? Con el monitor que tenemos para las funciones vitales, donde nos dan saturación, nos dan frecuencia cardíaca, presión arterial y todo eso, ¿no? Lo ideal es pasar a unidad de ictus, pero no se cuenta eso en el Cusco. En otros países sí tienen su unidad de ictus, ¿ya? Otra cosa que hay que tener en cuenta para el tratamiento es la temperatura, ¿no es cierto? Y la temperatura no debe de ser mayor de 37.5 la axilar. Paracetamol podemos utilizar, metamisol podemos utilizar, o medios físicos, ¿no? SNE en el anterior, en todos los que voy poniendo, es nivel de evidencia 2. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué yo no debo de bajar la fiebre o debo de evitar que mi paciente con stroke haga fiebre? Porque ese área de penumbra que hablaba, que es el área recuperable o reversible, cuando está la fiebre, no permite una adecuada recuperación, porque va a haber una producción exagerada de los radicales de oxígeno, va a haber un daño a nivel de la barrera hematoencefálico y va a haber un daño en esa zona penumbra. Entonces, una de las características también es la temperatura. Otra cosa que acá no lo estoy considerando, es que yo les pongo paracetamol de 500, ¿no? O un gramo metamisol endovenoso, de que el paciente hay que considerar, ¿no? Si el paciente tiene alteración de la conciencia o tiene alteración, ¿cómo se llama esto? La evaluación para la deglución, ¿no? No es que yo voy a recetar por recetar medicamentos, tengo que ver si mi paciente está deglutando, mi paciente es capaz de poder acceder a algún medicamento por vía oral, porque de no ser tendré que indicar pues una sonda nasogástrica para yo poder administrar los medicamentos, o de ser así de repente utilizar la vía rectal o la vía endovenosa para poder yo controlar todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? La temperatura, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que un paciente con stroke evalúe la deglución, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchos pacientes que hacen stroke pueden alterar su deglución y pueden producir una neumonía aspirativa o se pueden aspirar, ¿no? Control de la glicemia. La glicemia debe de también estar controlada, ¿no es cierto? En el caso de glicemia, la hiperglicemia me va a no ayudar a recuperar también ese área de penumbra. Por lo tanto, si tengo la glicemia menos de 60 y la glicemia mayor de 180, yo debo de iniciar tratamiento, ¿no? La glicemia mayor de 180, ustedes van a aprender a manejar la escala móvil,
¿no? Con endocrinología, cómo utilizar la insulina en fases así como stroke para corregir la hiperglicemia, que también va a producir un daño a nivel del sistema nervioso. El monitoreo cardíaco, bueno, eso ya sabemos que tiene que tener un EKG el paciente, lo hemos mencionado, por el tema del cuando hay un origen cardioembólico, ¿no? El otro es el uso del stroke, ¿no? Y acá hay varios estudios, está el estudio Sparkle, que nos indica el uso de estatinas, ¿no es cierto? Y las estatinas se han visto que son útiles dentro de las 72 primeras horas, ¿no es cierto? Ayudan a mejorar la supervivencia temprana y tardía. ¿Por qué? Por todos estos mecanismos que ustedes lo van a revisar y lo van a leer. ¿Por qué es importante el uso de las estatinas? ¿Cuánto se recomienda utilizar? Se recomienda utilizar 80 miligramos de atorvastatina. Perdón. Aló. Benjamín, ¿no? Hola, Benjamín, estoy ahorita en clases, dime. Sí, pero no estoy haciendo consultas, si no son de emergencias. Lo demás solo estamos hablando por teléfono. Ajá. Benjamín, ahorita estoy en clases, te voy a agradecer un montón que me escribas por el WhatsApp. Yo lo respondo apenas termine. ¿Ya? Ok, ya. Chao, chao. Ya. Entonces tenemos el uso de las estatinas, ¿no es cierto? Atorvastatina de 80 miligramos, ¿no? El estudio que ha utilizado o ha visto el diseño más importante, digamos, de estudio ha sido el Sparkle, ¿ya? Donde se ha hecho comparación a atorvastatina versus placebo y han visto el beneficio de utilizar al menos dentro de las primeras 72 horas del evento, ¿ya? Esto es importante que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a tener en su serum, son médicos internistas, perdón, o médicos generales y están de guardia en algún hospital, y ustedes tienen la sospecha de un stroke, si bien es cierto, ustedes no pueden iniciar inmediatamente la aspirina porque no tienen la tomografía o por ahí está demorando, pero tienen la alta sospecha de un stroke, el inicio oportuno de la atorvastatina es beneficioso para el paciente. O sea, ustedes sí lo podrían estar refiriendo de su posta, de su centro de salud, o por lo menos con su atorvastatina, ¿no es cierto? La aspirina sí debe de esperar la neuroimagen. Eso ya sabemos para descartar si es un hemorrágico versus un infarto. Pero el uso de la atorvastatina ustedes pueden dar ya inicio. Total, algo malo no le va a pasar al paciente y más bien sí le va a beneficiar, ¿no? Con la aspirina sí, porque si es un hemorrágico y lo inicias, lo vas a hacer sangrar más y hasta puede morir el paciente. Pero con la atorvastatina no, ¿ya? Eso para que ustedes tomen en consideración. Ahí lo van a ir revisando. Obviamente hay que ver los efectos adversos, ¿no? En quienes no puedo utilizar dosis tan altas, 80 estamos hablando que es una dosis muy importante, ¿no? Entonces, pacientes que tienen problemas hepáticos, ¿no? De pronto un alcohólico crónico, un paciente con problemas hepáticos, hepatitis, etcétera, ahí de repente ustedes pueden limitarse a utilizar la atorvastatina o podrían utilizar dosis bajitas, de repente de 20, 40. Todos los estudios han sido con 80 miligramos que se ha demostrado, ¿no? Pero no darle nada, bueno, se puede empezar a atorvastatina de 40 a 20 si ustedes ven un paciente que es muy anciano y con alta probabilidad de algún problema hepático. Pero si no lo tiene, sin miedo, atorvastatina de 80 miligramos, ¿no? Y los efectos adversos ya van a encontrar de la atorvastatina, ¿no? Que produce mialgia, miopatía, rhabdomiólisis y aumento de las enzimas hepáticas, ¿ya? Antes de pasar al tratamiento para restaurar el flujo sanguíneo, voy a poner un poco de énfasis en los fármacos antitrombóticos. Y dentro de los fármacos antitrombóticos voy a hablar de la terapia antiplaquetaria dual, ¿ya? ¿Qué medicamentos podemos utilizar para la terapia antiplaquetaria dual? ¿Alguien sabe? ¿Han llevado hematología? No han llevado, ¿no? ¿Han llevado farmacología? Clopidogrel ¿Y? ¿Quién está hablando?
Y no me acuerdo del otro, doctora. El más importante, pues, ¿no? El que hemos dicho. Aspirina. Aspirina. Claro, el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel. Hay muchos, en realidad hay bastantes medicamentos antiplaquetarios, pero los que tienen más estudios, los que han demostrado más eficacia, son justamente estos dos, la aspirina y el clopidogrel. El detalle está cuando utilizo monoterapia y cuando utilizo de forma dual, y eso se llama terapia antiplaquetaria dual. ¿No? Cuando utilizo la terapia antiplaquetaria dual. Cuando yo digo terapia antiplaquetaria dual, me ciño a lo que es el uso de clopidogrel y ácido acetilsalicílico, o sea, los dos medicamentos. ¿Cuándo los voy a utilizar juntos? Puedo utilizarlos de manera cada uno, ¿no? O bien clopidogrel o bien aspirina, o puedo utilizar de manera combinada. Pero para yo utilizar de manera combinada existen criterios, ¿no? Existen criterios. ¿Alguien sabe qué criterios existen o cuáles son los dos criterios que yo voy a utilizar la terapia antiplaquetaria dual? ¿En qué pacientes? ¿Alguien sabe? Alguien que quiera sorprenderme ha leído, ha visto, ha revisado su Up to Date, su Harrison, porque eso está descrito en todos los libros también, ¿no? En carreras. Cuando yo utilizo la terapia antiplaquetaria dual, ¿en qué pacientes? O sea, ¿en qué pacientes? Porque es fácil, ¿no? En un paciente que tiene stroke me dicen, sí, puedo utilizar aspirina al inicio. Yo ya estoy seguro, ya tengo su tomografía y estoy segura que es un stroke, le inicio aspirina, sin miedo, ¿no? Por ser un antiplaquetario dual y está demostrado en prevención secundaria en tratamiento para stroke agudo. Pero si yo no tengo, ¿no? Existen otros criterios cuando yo utilizaría combinado. Y ahí es, ¿no? Que solamente en dos casos yo voy a utilizar. Cuando hay un alto riesgo de un ataque isquémico transitorio, y cuando es un SB isquémico menor. Por eso ahí es que les decía cuándo se llama un SB isquémico menor. Entonces, ahí está. Noelí Eliana, ¿estás ahí? ¿Cuándo era un stroke menor? El stroke leve, doctora, Ajá, o menor, stroke menor o leve. es cuando el puntaje es menor a 3 puntos, doctora. Exacto, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un SB isquémico menor, puedes darle la terapia antiplaquetaria dual. Esa es una indicación. ¿Y cómo sería alto riesgo de TIA? ¿No? Y la otra indicación son los dos, son solamente los dos. El alto riesgo de TIA. ¿Cómo yo sé que hay un paciente que tiene alto riesgo de hacer un stroke? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me ha leído ataque isquémico transitorio? Sí, doctora, es cuando los síntomas se resuelven antes de 24 horas. Pero hay forma de que yo mida el riesgo de recurrencia o el riesgo alto de que haga un stroke ese paciente que ha tenido un ataque isquémico. Doctora, disculpe, respecto a lo que sería el score si es de riesgo elevado estaría entre 6 y 7. ¿La escala de qué? Del score de ABCD, 2 de TIA. Perfecto, muy bien, Jacqueline, te has ganado tu estrellita y tu puntito. Eso, ¿no es cierto? Es eso, ¿no es cierto? Yo tengo que medir la escala del ABCD, ¿no? D al cuadrado incluso es. Terminando la clase, cuando terminemos el tratamiento después de hablar el tratamiento de stroke, van a revisar ustedes todas las escalas en relación a stroke. Una de ellas es el ABDC-D, el otro es cuando hablemos del riesgo, por ejemplo, de un paciente que tiene fibrilación auricular, ¿no? ¿Cuánto es el riesgo de este paciente de hacer un SB isquémico y un SB hemorrágico? Todo eso es calculable y se hace con el uso de las escalas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del TIA, del ataque isquémico transitorio, vamos a utilizar la escala ABDCD2. ¿Y qué me mide la escala? ¿Alguien sabe?
Doctora, para determinar el riesgo de accidente cerebrovascular, Sí. ¿Qué es el A? ¿Qué es B? la ¿Qué es la edad. Edad es un punto mayor, A es mayor o igual a 60, el B es presión arterial mayor o igual a 140/30, el C es características clínicas, el D es duración de los síntomas, que puede ir entre 1 a 2 puntos, y el D es la diabetes. Es un La diabetes, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. ¿Y cuando digo que un paciente tiene alto riesgo, o sea, de ataque isquémico transitorio? ¿Cuánto debe de ser el puntaje? alto riesgo de 6 a Más de 4. ¿Quién ha dicho más de 4? Yo, doctora. ¿Quién es yo? Anaís. Muy bien, ¿no? Entonces, esos son los dos criterios que yo voy a considerar para dar inicio a una terapia antiplaquetaria dual, ¿ya? Cuando yo tengo esos dos criterios, yo puedo dar clopidogrel y aspirina por 21 días, ¿ya? Lo tenemos claro entonces. En el resto que doy, solamente o bien doy aspirina o bien doy clopidogrel. Eso lo tenemos claro entonces, ¿no es cierto? Al finalizar, como les decía, me van a buscar todos, van a hacer las escalas, ¿no? A, B, C, D al cuadrado, la D, todo es inicio, o sea, son iniciales en inglés, ¿no? A, por ejemplo, A de H, da, B de blood, de sangre, C de clínica, D de duration y diabetes, ¿no? O sea, cada uno tiene su significado y cuánto se considera más y menos. Eso lo van a revisar, porque eso sí lo tienen que manejar. Eso nos ayuda a ver el alto riesgo de stroke, y en pacientes, por ejemplo, que tienen fibrilación auricular, manejamos dos escalas, el CHAS-BAX y el, ¿qué me dice? Hasblet, doctora. Hasblet, doctora. Y el Hasblet. ¿Quién ha hablado? GIE. ¿Quién es GIE? A ver, espérense. Yo, doctora. Pero no te veo, pues. Enrique. No sale tu nombre. Doctora, yo, Soto. Soto. Y el otro, ¿quién es? Enrique, doctora. Quintana. Enrique Quintana, ¿no? Pues eso vamos a revisar, acabando las clases, en el tiempo que les va a quedar, revisar, ¿no? Cuándo yo considero el ABC de alto riesgo, cuándo es 1, 2, qué mide, el tiempo, la duración, ¿no? Menos de 60 minutos, antecedente de la diabetes, etcétera, etcétera. Y el Hasblet y el CHAS-BAX para ver si yo inicio anticoagulación en un paciente, ¿no es cierto? Con los últimos que existen, ¿no es cierto? La DAXA, etcétera. Ya. Entonces, eso lo van a hacer después. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de aspirina está indicado para el tratamiento? ¿Alguien sabe? Doctora, se inicia dentro de las 48 horas con 300 miligramos y luego se va a 100 miligramos. Ya, puedes dar, ¿no? Aspirina de 162 a 325 miligramos por día, dice las guías y todos los que no te aconsejan. Y el clopidogrel, si es que yo doy terapia dual, ahí Doctor, ¿se considera 75 miligramos el clopidogrel? Ya, pero cuando das de ataque, ¿no? Dentro de los primeros días, antes de darle de 75, haces una dosis carga, se llama. Ya, que va de 300 a 600 miligramos dosis carga, seguido de los 75 miligramos que estás mencionando. Recuerden que durante los 21 días. Eso va a disminuir la recurrencia del SB, ¿ya? Muy bien. Entonces, creo que hasta ahí queda claro en relación al uso de antiplaquetarios, ¿no? La torovastatina, el uso de otros. Y tenemos la terapia para restaurar, dijimos, el flujo sanguíneo, ¿no? Oportuno, en pacientes que contamos con tiempo, un tiempo mucho más rápido en el que ha iniciado sus síntomas. A veces el paciente amanece en la mañana ya con todo lo que ustedes han visto del video, ¿no? Si la cara se te va a un lado, el brazo, bla, bla, bla. La canción que ustedes conocen. Eso, como yo supiera, cómo yo voy a saber el tiempo.
¿quién me puede decir? O sea, digamos, el paciente inicia, en la madrugada se levanta y tiene todos los síntomas de un estrojo agudo. ¿Cómo yo voy a saber el tiempo? ¿Alguien me puede decir? ¿Aló? ¿Aló? Ya. ¿Nadie? A ver, creo que no me deja entender mi pregunta, ¿ya? Tengo un paciente que en la mañana, a las 6 de la mañana, se levanta con la debilidad de su cuerpo, la mitad de su cuerpo del lado derecho sin mover, ¿ya? Y viene al hospital regional. Y el familiar te dice, no, ahorita ha pasado, ahorita se ha hecho. ¿Le inicias trombólisis o no? ¿Por qué les hago eso? Porque estamos haciendo manera de poner en práctica todo lo que, ¿no? La teoría lo sabemos. ¿Cómo yo defino el tiempo? El familiar te puede decir, ¿no? A las 7 de la mañana ha pasado esto, ¿no? Él se ha despertado y lo estamos trayendo porque queremos que le pongan alteplase o la trombólisis intravenosa. Con la ¿Nadie? tomografía, doctora. ¿Con la tomografía? No, la tomografía no me va a dar el tiempo. En la tomografía dentro de las 24 horas yo puedo ver el stroke, como también lo puedo ver normal. Hemos dicho que de las 24 a 48 horas puede salir la tomografía normal. Su compañero de antes dijo 72 horas, es bien raro que a las 72 horas, no, hasta las 48 horas, a las 72 horas ya uno ya puede ver el stroke ya establecido. Por los síntomas, doctora. No. Ahí les digo, el médico tiene que tener ¿no? Por temas legales, porque ha pasado, ¿ya? Ha pasado, ¿no? De que ha habido denuncias y todo de por qué no se ha utilizado el alteplase si estaba dentro del periodo, pero no es así, no es tan fácil, o sea, uno no puede a veces determinar eso, ¿no? Es muy impreciso y no te puedes arriesgar porque por algo están los tiempos, por algo se definen los tiempos, por algo existen las guías y por algo existe la medicina basada en evidencia donde se ha demostrado en qué horarios están permitidos. Lo que se hace, se considera el último día que se ha ido a dormir, o sea, por ejemplo, el paciente anoche se fue a dormir, estuvo tranquilo, estuvo caminando, entonces yo lo considero ese tiempo. Por lo tanto, la mayoría de esos pacientes que amanecen con el cuadro, el déficit neurológico, no son la mayoría candidatos para trombólisis. Al menos que pase el siguiente escenario, ¿no? Mi papá, por decir, ¿no? Está en su cama y se levantó para orinar. Y fue al baño solo, orinó solo, caminó, ¿no? Es más, realizó una llamada a un familiar X por alguna situación y ya al regresar a la cama uno sintió pues, ¿no? El déficit motor, el déficit neurológico. Ahí sí yo podría decir, sí, el paciente se levantó, el paciente hizo su, ¿cómo se llama? Hizo o sea, no tuvo, ¿no? Afectación clínica y ahí sí podría yo considerar 1 hora, 2 horas dependiendo. Pero si el paciente noche anterior se fue caminando y al día siguiente amanece de esa manera, no se hace la trombólisis. Eso es un consenso que se ha quedado justamente para evitar los problemas ético-legales, porque no hay la evidencia y más si no hay un familiar, ¿no? Eso para que ustedes tomen también en cuenta y consideración, porque ustedes van a ser guardias en emergencia cuando sean internos, entonces es importante, ¿no? El interno te llama, doctora, dice se ha despertado así, pero la última vez que lo han visto ir a su cuarto, a su cama, ¿qué hora sí? Ah, no, ayer, doctora. ¿Y por qué le estás poniendo acá tiempo de enfermedad 1 hora, 2 horas? Porque si tú le pones una enfermedad 1 hora, 2 horas, yo tendría, por tu historia clínica de emergencia, hacerle trombólisis. Pero lo que pasa es que no estás considerando ese tiempo, y todo ese tiempo, ¿qué vamos a hacer? O sea, de noche, ¿cómo lo consideras? ¿No? Eso es para que ustedes lo sepan de manera de, se ha quedado así, ¿ya? De que, y es así, a nivel mundial se considera así. Entonces teníamos la trombólisis intravenosa y la trombólisis intraarterial, ¿no es cierto? Y la trombectomía mecánica, ¿no? La trombólisis intraarterial va a ser con el uso del alteplase y la trombólisis intraarterial vamos a utilizar trombectomía mecánica. En la trombólisis intravenoso consideramos el tiempo.
y esto es hasta las 4.5 horas. Y el otro puede ser 6 horas, ¿no? Hasta más de 6 horas incluso, cuando ya nos pasamos ese tiempo. Déjenme pasar al siguiente. Entonces tenemos el alteplase, que es el TPA intravenoso. Se recomienda no administrar terapia trombolítica si se aprecia. Hay algo importante, ¿no? Cuando tú tienes un infarto cerebral mayor a 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, no está indicado administrar terapia trombolítica, ¿ya? La dosis para utilizar el TPA intravenoso es esa que ustedes ven ahí, de 0.9 miligramos por kilogramo hasta un máximo de 90 miligramos, ¿ya? El TPA intraarterial, que hemos dicho que puede ser dentro de las 6 horas de inicio del cuadro, y puede ser por una infusión regional o local directamente en el trombo, empleando catéteres supraselectivos, que eso lo hace radiología intervencionista, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados para solo ver a los pacientes con SB, tratar su evolución o hacer algo más? Entonces, ahí va el uso de RTPA, ¿no? Que es el factor activador tisular de plasminógeno recombinante, o la marca alteplase se llama, ¿ya? Que es una proteasa sérica que en presencia de fibrina transforma el plasminógeno en plasmina, que degrada la fibrina del trombo, disolviéndolo y evitando así y permitiendo así el flujo sanguíneo, ¿no? Restaurando el flujo. ¿Cuáles son los estudios que se ha hecho en relación al alteplase? Son los ECAS. Hay el ECAS 1, el ECAS 2, el ECAS 3. Ustedes pueden, ¿no? Buscar en estos artículos, estos estudios, ECAS 1, ECAS 2, ECAS 3. El último es el ECAS 3, ya del 2000 y tanto, ahorita lo vamos a ver seguramente en algún cuadro, pero es el último donde han hecho estudios, ¿no? Versus placebo, versus uso de alteplase y la respuesta, la mejoría que tenían estos pacientes. Aquí está. El último ha sido el ECAS 3, que es del 2009, ¿no? Y utilizan todas estas dosis que han utilizado en cada uno de los estudios y las ventanas que han utilizado, ¿no es cierto? Siendo un resultado positivo el último que han hecho, el ECAS 3, con este uso y en este tiempo. Por eso es que se considera 4.5 horas y no 6 horas, porque después de 6 horas, cuando hicieron el ECAS 1, vieron que no había un buen resultado, ¿no? El que tuvo fue el último. Por eso es el tiempo que se maneja, es este de acá, que ustedes están viendo en este cuadro, ¿ya? Entonces, para estudio de tratamiento, terapia trombolítica, tenemos esos estudios respectivos, el NINS también, ¿no? Pero el último es el ECAS, como les digo. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Un paciente, tiempos recomendados para tratar pacientes con trombólisis, ¿no? La puerta de atención, esto es en teoría, pues, ¿no? Sería excelente, ¿no? En otros países hasta tienen tomógrafo dentro de las ambulancias y ganan mucho tiempo. Estamos en Perulandia, donde ustedes saben que no es tanto así, ¿no? Pero sí se hace este tratamiento con trombólisis. Hacemos en el regional, lo hacen en el Lorena y lo hacen en el Seguro. En los 3 hospitales se hace. Entonces, generalmente estos son los tiempos recomendados, ¿no? Uno debería de tener estos tiempos. La atención debería ser en 10 minutos. La tomografía está realizada en 25 minutos. La tomografía interpretada, ya sea por un neurólogo, un médico experto en interpretación de tomografía, 45 minutos. La puerta de inicio debe ser ya nomás en 60 minutos. En 60 minutos el paciente ya debe de tener todos esos estudios y iniciarle el tratamiento, ¿no? El neurólogo tiene que estar disponible desde que ingresa a la emergencia inmediatamente, ¿no? Debe estar en 15 minutos, dice acá. Acceso a neurocirujanos, en caso requeriría de una cranectomía descompresiva, por ejemplo, ¿no? Un paciente con síndrome de hipertensión intracraniana, etcétera, que requiere una cranectomía descompresiva. Y admisión a cama con monitoreo, que generalmente eso es en una unidad de ictus, pero acá en Perú lo manejamos en UCI o en la unidad de trauma-shock. Entonces, ahí que me interesa ahora saber, me interesa saber los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Qué pacientes son candidatos para trombólisis o terapia trombolítica con el alteplase y qué pacientes no lo son? Para eso yo tengo mis criterios de inclusión y mis criterios de exclusión. ¿Cuáles son mis criterios de inclusión? Tienen esto, ¿no?
que el déficit neurológico tenga un niche entre 4 y 22. Un tiempo de inicio del ictus menor a 4.5 horas, una tomografía realizada y leída por un médico experimentado y la edad que sea mayor de 18 años. Acá tienen, este es del Up to Date, ¿no? También tienen acá del Up to Date los criterios de inclusión, que es similar al que yo les he mencionado, el tiempo, la edad más de 18 años. Y tenemos algunos criterios de exclusión, por ejemplo, un accidente cerebral isquémico o un TEG que sea severo en los 3 meses anteriores, una hemorragia intracerebral previa, una neoplasia intracraneal intraaxial. Por ejemplo, ¿qué neoplasia estaría acá? El glioblastoma multiforme. El glioblastoma multiforme es una neoplasia de grado 4 según la OMS, es una neoplasia que tiende a ser sangrado, hemorragia. Entonces hay que considerar eso, ¿no? Una malignidad gastrointestinal, de pronto una hemorragia gastrointestinal en los 21 días anteriores, una cirugía intracraneal o intraespinal en los 3 meses, y tenemos así, ¿no? Varias contraindicaciones, acá también, ¿no? Creo que está mejor, sí. Hemorragia intracraneal, eso es lo que ya hemos mencionado, hematológicos, ¿no? Las plaquetas que estén menos de 100.000, el INR, ¿qué es el INR? ¿Alguien sabe? ¿Para qué me sirve el INR? Internacional, doctora. Ya, muy bien. ¿Quién habló? Yo, doctor. Ay, Félix, ¿no? Ya, ¿y para qué sirve, Félix? Tú mismo. Para ver el tiempo de coagulación, doctora, conjuntamente con el tiempo de protrombina y... Ya. Ya, entonces me sirve más que todo en pacientes que también están recibiendo warfarina, ¿no? Y en pacientes que están recibiendo warfarina, ¿cuánto debe de ser el INR? ¿Cuándo voy a decir este paciente está recibiendo anticoagulación y está recibiendo de manera correcta porque su INR está en tanto a tanto, quiere decir de 2 a 3, muy bien, Fernando. De 2 a 3, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esas cositas, ¿no? Que son cosas que uno lo va aprendiendo en la práctica, lo va aprendiendo cuando lleva los cursos de hematología, medicina interna y todos los cursos que llevamos. Entonces, la glucosa tiene, ¿no? Menos de 50. Entonces, esto revísenlo bien, ¿ya? Revísenlo bien, léanlo bien, porque tienen que saberlo, ¿no? Eso debe de estar siempre en algún lado, porque sí van a tener pacientes, ¿no? Claro que acá en el Perú no tenemos todavía esa cultura de que el paciente tiene un stroke y vaya inmediatamente al hospital cuando está antes de las 4.5 horas. Generalmente vienen a los 2 días, 3 días, a la semana. Pasa, ¿no? Pero ustedes ya no, ustedes son médicos, tienen familiares y pueden culturizar a las personas también. Ahí está su responsabilidad social, que me va a ayudar con sus videos para difundir y que los pacientes conozcan y sepan de esta alternativa, ¿no? Acá también tienen los criterios de exclusión y todo eso. Las contraindicaciones, ¿no? Que siempre hay que corregir. A la presión también es algo importante, ¿ya? Para trombólisis deben de manejar presiones acá, ¿no? Tienen ustedes acá donde está la presión. Acá, su presión debe de ser la sistólica no debe ser mayor a 185 y la diastólica no más de 110, ¿ya? Porque es un criterio de exclusión. Estos valores, sépanlos bien, estudienlos, repásenlos, véanlos bien, porque si son preguntas, es algún tema importante, es algo que deben de sí o sí conocer para ayudar y tomar decisiones en la emergencia, que a veces el médico que está de guardia ni el emergenciólogo a veces lo tiene, ¿no? Entonces, quien nos ayuda más, en nuestro caso en el hospital, nuestros aliados más cercanos son los internos, porque ellos son los que reciben al paciente y es por ellos quienes nosotros podemos definir y poder ayudar más rápido al paciente, ¿no? A veces ni siquiera está el médico de guardia, está solo el interno. ¿Ya? Entonces, por favor, eso deben de conocer y repasarlo bien, ¿ya? Tenerlo bien. Entonces, esta es la manera de resumen, ¿no? Cuando yo voy a dar, o voy a utilizar antiagregación, puedo utilizar solo aspirina o clopidogrel, o ya dijimos la terapia combinada en algunos casos, ¿no? En los 2 casos que ya les he mencionado.
¿Qué más? Hay que ver el tiempo de evolución, ¿no? Si yo tengo menos de 4.5 horas, puedo utilizar la fibrinólisis intravenosa. Si tengo menos de 6 horas, la fibrinólisis intraarterial. Y si tengo menos de 8 horas, la trombectomía, ¿no? Incluso hasta las 24 horas están ya haciéndolo, trombectomía mecánica en otros países, ¿no? Acá en Perú, en Lima lo hace el Hospital Almenar, ¿ya? Entonces eso, ¿no? Y ver la etiología, obviamente, ¿no? Si es hipertenso, le trataré de manejar la presión, como dijimos, ¿no? En qué casos vamos a utilizar vamos a dar tratamiento antihipertensivo agudo. Después de las 24 horas, las presiones a manejar no deben de ser mayor a 140 y 90, y yo puedo utilizar los antihipertensivos que ya ustedes conocen por cardiología, ¿no? Puedo dar losartán, puedo dar enalapril, hidroclortiazida, ¿no? Dependiendo de las características de cada paciente, ¿no? De yo cuál creo que le va a ser mejor y si no tiene alguna otra comorbilidad que estaría contraindicado alguno de esos antihipertensivos, ¿no? La clasificación del TOAS cardioembólico, hay que ver el inicio de anticoagulación. En pacientes jóvenes, por ejemplo, con déficit de proteína S, déficit de proteína C, ustedes ya saben que se debe de utilizar anticoagulación, ¿no? Y ahora hay pues un montón de medicamentos de anticoagulación que no requieren, que no necesariamente es la warfarina y que no requiere ese monitoreo, ese control. El detalle es que es carísimo, ¿no? Por ejemplo, el Pradaxa. ¿Quién sabe qué es el Pradaxa? ¿Alguien me puede decir qué es el Pradaxa? De repente alguien de ustedes tiene algún familiar que utilice Pradaxa, ¿no? Porque ha tenido un stroke y de por ahí tiene un prótesis valvular y utiliza anticoagulación oral. Anticoagulante, doctora. Dabigatran. El Dabigatran, ¿no es cierto? ¿De cuánto viene? ¿De cuánto viene? 310 miligramos, ¿No es también de cierto? 110. 350. Dabigatran, ¿no es cierto? Es uno de los anticoagulantes que no tiene antídoto y no requiere el monitoreo. El detalle es que es carísimo, ¿ya? Al menos nosotros que trabajamos con el CIS en el regional, nuestros pacientes pues no alcanzan a comprar. Utilizamos el más baratito, la warfarina, pero sí los tenemos que estar monitorizando constantemente, ¿no? ¿Quién me dice otro anticoagulante así nuevo? Que no son ya tan nuevos, ¿no? Pero no tienen más de 15 años en el mercado. Que puedo utilizar yo como anticoagulante oral. Apixaban, doctora, Edoxaban. Exacto, el Apixaban es otro medicamento anticoagulante nuevo. Muy bien, Félix Mormonto. ¿Quién más? Doctora, Rivaroxaban. También, ¿no? Alexandra aquí. Muy bien, entonces esos medicamentos también para considerar como anticoagulantes, ¿no? Que siempre lo hacemos juntamente con el cardiólogo, ¿ya? Siempre vamos de la mano con cardiología. Todos los estudios en relación a stroke siempre utilizan esta escala de ranking modificada, que vendría a ser como el outcome o el resultado que hacen todos los estudios. Utilizan esta escala de ranking modificada, que no quiero pasar de alto. Esta escala, para todos los pacientes con stroke, se mide generalmente dentro o a los 3 meses de haber tenido un stroke, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente como secuela ha tenido, ¿no? O cómo yo lo voy a ir calificando, ¿no? Es la escala de ranking modificada. El 0 es cuando el individuo queda sintomático, 1 incapacidad individuo sintomático, realiza actividades de la vida diaria. El 2 es una incapacidad leve, se vale por sus propios medios, sin asistencia no realiza todas las actividades de la vida diaria. 3, incapacidad moderada, camina sin asistencia. En el 4 ya camina solo con asistencia, las actividades de la vida diaria las realiza solo con asistencia, puede utilizar un bastón, por ejemplo, ¿no? Y el 5, incapacidad severa, confinada a la cama, doblemente incontinente, dependiente totalmente con cuidado por enfermería. Y el número 6 es que el paciente, acá no está el 6, pero el 6 es muerto, ¿ya? Entonces eso es para ver, digamos, el resultado que utilizan, todos que utilizan aspirina, clopidogrel,
Alteplase, etcétera, para medir los resultados, siempre se basan como con el uso de esta escala de ranking modificada. Bueno, hasta ahí hemos acabado todo lo que es tratamiento para stroke. Creo que es lo más importante, lo que he mencionado. ¿Ya? ¿Qué más quedaría ahí pendiente? Obviamente la rehabilitación, ¿no? La fisioterapia, la terapia de lenguaje se ha quedado con afasia, dirigida, ¿no? Dependiendo a la secuela que ha tenido el paciente, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta antes de pasar a estrógeno hemorrágico para avanzar una parte en estrógeno hemorrágico? ¿Qué estudios Doctora, cardiológicos? A ver. tengo una pregunta. En el caso de dar estatinas, ¿solo siempre debe ser atorvastatina o puede ser cualquier otra estatina? Sí, hay otros, ¿no es cierto? La rosuvastatina, la atorvastatina, pero el que tiene estudios, que es el estudio Sparkle, es con uso de estatinas. Ya es el que hay mayor evidencia y en el que se ha tenido mejor outcome, ¿no? No tanto como con otros otras estatinas. ¿Ya? Podrías utilizar otros, ¿no? Pero el que tiene más estudios y tiene más medicina basada en evidencia es la atorvastatina. Gracias. ¿Qué estudios ecocardiológicos debo de pedirle sí o sí a un paciente que tiene stroke isquémico y stroke isquémico? ¿Quién me responde? Solamente hablando cardiológicos, aparte del electrocardiograma. Una ecocardiografía, doctora. Ya, una ecocardiografía transtorácica y transesofágica en muchos casos cuando no encuentras ¿no? Y el otro, angiocardiología, ¿no es cierto? ¿Cuál me ayuda Una a monitorear? ecografía de la carótida también. Ya, eso es un ecocarotidio. Pero corazón, eso es para que veas. Angioten es un estudio neurológico, angioten para ver angioten cerebral, ¿no? Me estás hablando del angioten cerebral. Eso ya lo define el neurólogo. Hay un estudio que utilizan mucho los cardiólogos para hacer el monitoreo, el mapeo cardíaco, para ver si en algún momento hacen presiones elevadas o hay fibrilación auricular persistente. ¿Ecodoppler, doctora? ¿No? EKG, doctora, para ver si hay una patología cardioembólica. Y el EKG me va a ayudar para la fibrilación auricular. Pero el otro estudio se llama, ¿cómo se llama? ProNB. El Holter, doctora, el Holter. El Holter. ¿Quién me ha dicho? ¿Quién ha dicho Holter? Carol, doctora. Claro. El Holter, pues. ¿Ya? El Holter. Muy bien, Carlos. Entonces, eso para que también lo consideren, ¿no? Otro estudio cardiológico que deben tener los pacientes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más no hemos hablado? Del tratamiento, creo que todo, hidratación, presión, temperatura. La cabecera, ¿cuánto debe de ser la cabecera? ¿Cuánto debo de levantar yo a mi paciente? Y le voy a decir cama a 10 grados, 20 grados, 30 grados, 50 grados. ¿Cuánto recomienda el Up-to-Date que debe de estar? 30-45 grados. 30 grados, doctora. 30 grados. ¿No? ¿Quién ha respondido? Deme su nombre porque no me... Morales, doctora. Palomino, Yuri. Olmos. Olmos. Ya, 30 grados, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿O en qué pacientes yo debo de indicar cama 30 grados? Eso es generalmente cuando el SB isquémico es grande, ¿no? Hay un infarto grande, hay edema cerebral y en los pacientes que tienen hemorragia intracerebral, ¿no? En ellos, más que todo, está indicado. Esos son los 3 pacientes. Muy bien. Entonces no hay más preguntas, ¿no es cierto? Está claro entonces el tratamiento, ya saben los criterios, todo en relación a lo que es stroke, ¿no? No hay dudas. Creo que hemos tratado de abarcar todo
lo que se pueda. ¿Hay alguna pregunta? No, ¿no? Bueno, entonces vamos a avanzar 15 minutos más. Voy a avanzar todo lo que se pueda de estrógeno hemorrágico. Y en el resto van a ser las 3 escalas, ¿ya? De manera resumida, que mide su puntuación, cuánto es alto riesgo, menos riesgo, cuánto es CHAS-VAS y HAS-BLED, cuánto se indica anticoagulación, se sugiere anticoagulación oral, ¿no? Y cuando tiene más riesgo de sangrado o de un infarto cerebral, ¿ya? Eso igual les voy a dar hasta el próximo jueves, ¿está bien? Pero no se van a olvidar, ¿ya? No se van a olvidar, no quiero que estén escribiéndome a mi WhatsApp, indicando me olvidé, que no, bla, bla. No. Recuerden que cada tarea tiene un puntaje también, ¿no? Obviamente los que presentan en el tiempo tienen un punto, los que no presentan tienen 0.5, la mitad. Pero de preferencia traten de presentarlo porque el sistema ya lo califica y los que envían extra temporal no están pues dentro ya del sistema y al final hay que hacer todo es más trabajo para mí, por favor. Les doy con una semana. En los otros grupos les daba solamente para el mismo día a las 12 de la noche. Les estoy dando con una semana entendiendo de que tienen muchas cosas que hacer. ¿Están de acuerdo? Sí, doctorita, muchas gracias. Sí, doctora. Ya. Entonces, ya no habiendo más cosas, empezamos con el tratamiento de enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico. El tipo hemorrágico dijimos que era un 15 a un 20%, ¿no es cierto?, de los pacientes que tenían enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico, ¿no? Vamos a ver. La hemorragia intracerebral es de aparición focal de sangrado en el parénquima cerebral o el sistema ventricular no causado por trauma. Eso es importante. No tiene que ser causado por un golpe, ¿no? Un traumatismo encefalocraneal. Aquí se incluyen las hemorragias que suceden después de un infarto en sistema nervioso central, transformación hemorrágica. Una de las complicaciones del stroke agudo, o sea, isquémico, de la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, es justamente el sangrado, ¿no? Y eso es porque existe el infarto puede hacer transformación hemorrágica, especialmente los que son los strokes grandes, ¿no? Que comprometen más de un tercio de la arteria cerebral media derecha. Esos pacientes suelen hacer hemorragia cerebral, ¿ya? Entonces, esos pacientes también están incluidos dentro de esta clasificación. Los pacientes que tienen hemorragias cerebrales espontáneas, ¿no? Por ejemplo, una malformación arteriovenosa. Pero vuelvo a recalcar, acá no están incluidos los pacientes que tienen una hemorragia por un golpe, ¿ya? El golpe sale a otro lado, no entra acá. Es el responsable del 20 al 15%, hemos dicho. La mortalidad a los 30 días se correlaciona con el tamaño y la localización de la hemorragia. Obviamente, a más grande el tamaño de la hemorragia, más riesgo de mortalidad, ¿no? Y también cuanto más profundas, también hay mayor mortalidad, porque las hemorragias pueden ser lobares profundas. Lobares, las que están en zona muy cortical, y profundas, las que son de ganglios, ¿no? De ganglios basales. Entonces, cuanto más profundas, también es mayor la mortalidad, cuanto más lobares. Eso es por el acceso que tienen muchas veces los neurocirujanos. Es más fácil operar una hemorragia de tipo lobar que una hemorragia profunda, ¿ya? Son el volumen inicial del sangrado, bueno, ¿no? Esto también puede ser localizado a nivel lobar, pero también a nivel de cerebelo, ¿no? Obviamente los que están localizados en el cerebelo, por ser fosa posterior, también tienen bastante riesgo de hacer enclavamiento, ¿no? Entonces también son de alto riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son los factores predictores de mortalidad en un paciente con SB hemorrágico? Vamos a tener la localización infratentorial, ¿no? Que esté en cerebelo, pues es alto riesgo. Que sea mayor a 80 años, que haya un sangrado intraventricular, o sea que el sangrado no solamente esté a nivel lobar o profundo, sino ya haya habido invasión intraventricular, ¿ya?
Su localización más frecuente de los strokes son a nivel de ganglios basales, 50%. Generalmente los que son de etiología de tipo hipertensiva. Los pacientes que sufren de hipertensión arterial, que es un factor de riesgo para hacer un stroke, son los que tienen su localización más frecuente va a ser a nivel subcortical o a nivel de los ganglios, ¿no? Llámese putamen, la cápsula interna, etcétera, o núcleo lenticular, donde va a estar localizado, más por causa etiológica de tipo hipertensiva, ¿no? Los lobares van a ser más de causa generalmente una malformación arteriovenosa rota, un cavernoma roto, o ¿qué más? Generalmente eso, ¿no? Cerebeloso sí puede ser también de tipo hipertensivo o también y también acá está una entidad muy importante, quién sabe, que generalmente es en adultos, en abuelitos que tienen un infarto grande lobar a nivel frontal o temporal o parietal y que son personas de edad. ¿Cuál es la entidad patológica que uno debe de sospechar? ¿Quién sabe? Como agente o como etiología para un SB hemorrágico. ¿Alguien que me diga? ¿Arterial? Ya dijimos que la presión arterial, su predominancia es más a nivel de ganglios basales, es subcorticales. Estoy preguntando a nivel lobar. ¿Quién me dice? La angiopatía amiloide. Muy bien, ¿quién habló? Ay, ¿dónde está? Alexandra, doctora. Alexandra, tienes igual que mi hijita. Alexandra, muy bien, Alexandra. Ya, ¿no? Entonces la angiopatía amiloide es una de las causas de enfermedad cerebrovascular hemorrágico en pacientes adultos mayores, en ancianitos, donde, digamos, su presión está normal y de pronto tiene una hemorragia inmensa a nivel del lóbulo frontal o parietal, ¿no? Son más lobares, o sea, son más corticales, por decirlo así. Tenemos otro, la cerebelosis del tronco cerebral, ¿no? Que es la menos frecuente. La mayoría son subcorticales de causa de tipo hipertensiva. Las lobares, dependiendo, si es joven, pensaré en una más rota, y si es un adulto mayor, ¿no? Un ancianito, pensaré más en una angiopatía amiloide, que es lo que ha mencionado su compañera Alexandra. Cerebelosa, muchas causas. Y tronco cerebral también muchas causas también, ¿no? Puede haber más también a nivel del tronco cerebral, que es raro, sí, pero también puede existir. En las lobares, algo que me estoy olvidando, no, yo creo que lo más importante está acá, ¿no? Entonces, en todo esto hemos resumido muchas cosas que hay que tomar en cuenta para definir las etiologías de cada uno. Pero no son las únicas, ¿no? Acá tenemos un montón de etiología de hemorragia cerebral, tenemos una lista inmensa, por ejemplo, hipertensión arterial, malformación vascular, aneurismas saculares o micóticos, los aneurismas se dividen en saculares y micóticos. Las MAF, las fístulas arteriovenosas, un angioma venoso, un cavernoma, una telangiectasia. Tenemos enfermedades hematológicas y tienen ahí ustedes un montón, ¿no? Dentro de ellas vamos a recalcar a las trombopenias primarias o secundarias a fármacos, la coagulación intravascular diseminada en un paciente ya de muchas complicaciones, por ejemplo, sepsis, mieloma múltiple, síndrome de hiperviscosidad, leucemia, ¿no? Los más importantes. Las vasculitis también, no solamente te pueden dar stroke isquémico, sino también hemorrágico. ¿Qué más? Síndrome de Moyamoya, trombosis venosa, tumores primarios, los tumores, ¿no? Los tumores que también pueden sangrar. Dijimos que uno de los tumores que sangra más es el glioblastoma multiforme, ¿no? Que es un tumor muy maligno, muy maligno. Enfermedades infecciosas tienen ahí. Y los simpático-biméticos también está la cocaína y las anfetaminas, ¿no? Obviamente está también acá los pacientes que utilizan anticoagulación, ¿no es cierto? Los sobre anticoagulados. Complicaciones neurológicas. Tenemos muchas complicaciones en los pacientes con hemorragia intraventricular, hipertermia, hiperglicemia, hipernatremia, infecciones, atelectasias, úlceras, etcétera. Bueno, entonces, eso es, acá también tenemos otra vez el resumen, ¿no? De qué cosas podría ser las causas, ¿no? Primarias, secundarias, aneurismas, igual, ¿no? Está todo un resumen de todas las causas que pueden haber en relación a... Igual, la clínica va a ser dependiendo de la localización, y ustedes ya han hablado de los cuadros sindrómicos, cuando me han mandado sus tareas, he revisado, hay trabajos muy bonitos,
Y bueno, pues no, esto solamente para también ver, por ejemplo, ¿no? Una hemorragia a nivel del cerebelo, puede haber perseveración inicial del nivel, cefalea occipital, ataxia, vómitos, hidrocefalia obstructiva, por compresión del cuarto ventrículo, obviamente, protuberancia en tronco, estado de coma, pronóstico infausto, emputame, bueno, cuadro sindrómico, clínica, neuroanatomía y semiología, perdón. La sensibilidad de la TAC y la resonancia es similar al monitoreo, TAC control, casi me voy a quedar y con eso vamos a acabar. Las neuroimágenes, dentro de las neuroimágenes, la tomografía. Para ver sangre, obviamente la resonancia no sirve, pero la tomografía es suficiente, ¿no? Para ver una hemorragia intracerebral. El detalle está que acá nosotros nos va a servir también para ver la localización, el tamaño, si hay edema, si hay síndrome de hipertensión endocrinal, si hay desviación de línea media, etcétera, ¿no? La sensibilidad del ataque y la resonancia similar, nivel de evidencia. De acá, ¿qué voy a resaltar? De acá voy a resaltar que hay un estudio que es muy importante hacerle a un paciente que tiene hemorragia intracerebral, y es la angiotomografía cerebral o la resonancia, ¿ya? La angiotomografía para ver el signo del spot sign. ¿Alguien sabe qué es el signo del spot sign? Con eso vamos a acabar. Incluso alguien se puede animar a hacer su tesis para... Bueno, ¿dónde me iba? ¿Alguien sabe? La extravasación, doctora, del contraste. Exactamente, ¿no? Entonces yo pido una angiotomografía cerebral, un control. Un paciente, ¿no es cierto?, tiene una hemorragia cerebral en su cabecita, ya, lo han visto con la tomografía. Y yo puedo ver si ese paciente va a ser un resangrado o si ese sangrado que ha tenido inicial va a ser otro sangrado de mayor tamaño con una angiotomografía cerebral. Y eso es buscando justamente el signo del spot sign. ¿Ya? Creo que he escrito mal. ¿No? Entonces, yo voy a tener en un paciente que ha sufrido una hemorragia cerebral, yo tenía este es Argentina. Acá lo vamos a ver bien bonito, ¿no? Disculpen que no lo haya puesto ya no he tenido tiempo para ponerlo en las diapositivas, ¿ya? Pero el spot sign va a ser un predictor potente de la expansión del hematoma en pacientes con una hemorragia intracerebral espontánea. ¿Ya? Entonces eso se ve en un paciente, ¿no es cierto?, donde le voy a pedir una angiotomografía cerebral, ¿no? Para ver. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Vamos a verlo por acá abajito, ¿ya? Vamos a ir de frente al grano. Las cosas ya masticaditas. Acá tenemos, ¿no?, un paciente con una hemorragia intracerebral. Entonces yo le pido a las 24, 48 horas una angiotomografía cerebral con contraste y veo acá en el hematoma o en la hemorragia cerebral. Hematoma no, suena feo. Hemorragia cerebral, porque hematoma subdural, epidural viene a ser por un golpe, ¿no es cierto? Entonces no vamos a enfocarlo dentro de una hemorragia intracerebral espontánea. Por eso no voy a utilizar la terminología hematoma. Entonces ustedes ven acá, ¿no? El paciente se ha realizado una angiotomografía y ven el signo del spot sign, ¿no? Acá tiene. Entonces, a este paciente que inicialmente tenía esta hemorragia, al tener este signo del spot sign, veo que ha hecho un sangrado mucho más grande, ¿no? Un sangrado con compromiso intraventricular a las 48 horas, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, no vamos a darle rapidito, un paciente de sexo masculino de 76 años, le solicitan una tomografía por sospecha de ACV. Sale, ¿no? Una tomografía con una hemorragia intraparenquimatosa en ganglios basales, del lado izquierdo. Entonces le hacen un angioten del mismo paciente donde se evidencia el spot sign, indicador de mal pronóstico, ¿no? ¿Por qué?
porque luego le hacen la tomografía y el paciente evoluciona desfavorablemente y se le repite la tomografía a las 48 horas y se evidencia el aumento de un tamaño de la hemorragia intraparenquimal. El uso de las neuroimágenes, una tomografía simple inicialmente para ver una hemorragia intracerebral sirve. Y la angiotomografía cerebral contrastada me ayuda a ver es un predictor para el aumento de la hemorragia. No, muy ya lo demás son más ejemplos, pero básicamente quería que vean eso. Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos, para que terminemos. La siguiente clase sí o sí acabamos la parte de hemorragia intracerebral y vamos a avanzar movimientos anormales, ¿ya? Llámese corea, tetosis, enfermedad de Parkinson, todos tenemos que acabar en la siguiente clase, movimientos anormales, y la pequeña parte que está quedando de hemorragia intracerebral, ya no es mucho, y vamos a ingresar a lo que es tratamiento de movimientos anormales. Hasta ahí tienen alguna pregunta, sino para dar concluida la clase. Hasta el próximo jueves, y por favor hasta el próximo jueves tienen para revisar las 3 escalas más importantes en stroke, que es el ABCD para ataque isquémico transitorio y el riesgo de stroke isquémico o hemorrágico en un paciente con fibrilación auricular para medir la oportunidad de darle anticoagulación oral. En quién le doy, en quién no le doy, me sirven esas escalas. Por eso es importante que las conozcan, las revisen y las vean. No, que obviamente hay aplicativos en el celular que uno rapidísimo pone y te sale. Entonces rapidísimo, eso no les va a demorar más de 10 minutos hacerlo. Pero igual les doy una semana hasta el próximo para que lo revisen con calma, lo vean con tiempo y no se me estrese. Lo otro es que quería quedar la fecha de examen, ¿no? Que dijimos la anterior clase, que lo vamos a hacer en marzo dijimos, abril. ¿Ya tienen de algún curso alguna fecha para dar examen? Todavía no, doctora. Ya. Les pregunto. Doctora. ¿Endocrino cuándo van a dar? El 23 de marzo. Martes 23 de marzo. Ya. ¿Les parece bien neuro el 18 de marzo? ¿Quién no puede el 18 de marzo? Escriba por favor en el chat. Yo necesito ya poner la fecha para que no tenga después de que no sabíamos que teníamos otro examen, que no teníamos. No, esta fecha ya es inmodificable, pase lo que pase. Estemos en la 4ª, 5ª, 6ª ola. ¿Están todos de acuerdo? Por favor, si alguien no puede escribir en el WhatsApp o en el chat, perdón. ¿Alguien no está de acuerdo? Por favor, el jueves 25 de marzo, examen de neurología, ¿sí? Primer examen de neurología, 25 de marzo. Está quedando grabado. No hay nadie que se oponga, están los 50, felices, 49 son, no están todos felizmente. Llegó la alumna Juanca Tapia. Es la única que faltaría. Entonces, no veo que nadie se opone, no veo que nadie escriba en el WhatsApp, perdón, en el chat del curso, entonces estoy entendiendo que todos están de acuerdo. ¿Ya? Queda el examen, 25 de marzo, señorita delegada, por favor. 25 de marzo, primer examen de neurología. ¿Ya? Sigan revisando, sigan repasando, sigan profundizando los temas, los dejo leyendo. ¿Ya? Con su lonchera.